Pues bueno, como ya le había adelantado la intención de esta entrevista, o bueno, que nos comparta sus conocimientos de su área de especialidad, es porque vamos a publicar un reportaje en julio que queremos enfocarlo a, a tips o a consejos sobre eh, tratamiento de salud mental, emocional, a los funcionarios públicos entendidos como personas que tienen que tomar decisiones, que tienen a su cargo pues toda una responsabilidad, ¿no? Sobre todo enfocado, digamos, a alcaldes, que es el nivel de gobierno más cercano a la gente, ¿no? Ujú. En ese sentido, pues me gustaría que nos compartiera eso, concretamente, qué es lo que tienen que hacer los gobernadores, sobre todo de este nivel cercano a la gente, para esta etapa, que digo, bueno, todavía está el virus y las autoridades han dicho que se va a extender bastante, ¿no? Pero digamos que ya estamos en las vísperas de regresar a la nueva normalidad que le han llamado, ¿no? Entonces, digámoslo así por lo menos aquí en México, muchos estados, muchos municipios están en la parte de postcatástrofe, ¿no? Entonces, ¿cómo les puede afectar y qué es lo que tienen que hacer para estar bien, o para tratar problemas emocionales a causa de esta emergencia? Muy bien, pues efectivamente estás adentrándote a uno de los temas que va a cobrar relevante importancia. Pareciera que estamos atendiendo la pandemia del COVID-19 en términos de la salud física, de las afectaciones en el sistema respiratorio, entre otras características que ya hay mucha información al respecto. Al mismo tiempo, cómo ha ido mutando el virus y el alto índice de letalidad al que ya nos hemos enfrentado en nuestro país. Y bueno, esta historia aún no está el desenlace. Pareciera que los buenos o malos manejos que se han hecho, pues va a dar un panorama más concreto en las siguientes semanas. No obstante, ya se anunció este regreso. Algunos sectores, en función de la necesidad o la esencialidad que tienen las organizaciones, pues están regresando a esta nueva normalidad. Y si bien pues ya hay una serie de lineamientos que cubrir, entre ellos aspectos de evitar conglomeraciones, la parte de la salud, de las medidas de seguridad, pues pareciera que está faltando identificar, y no porque el documento no lo tenga, sino porque no se le ha dado la relevancia tan importante que requiere el tema de la salud mental. Aquí tampoco es nada nuevo, ya lo hemos mencionado muchos que nos dedicamos a este tema, que la otra pandemia a la que vamos a tener que afrontar pues es la pandemia en la salud mental, o sea, cómo estos altos índices de depresión o trastornos de ansiedad, de estrés, pues van a seguir e inclusive van a elevarse. Y depende mucho de las realidades de cada mexicano, cómo le ha tocado vivir, las consecuencias que ésta pueda tener, ¿no? Se requiere aquí un análisis más cuidadoso porque no es lo mismo alguna persona que ya traía algún trastorno mental en menor medida o en menor afectación, que ahora las medidas de encierro, el estar en estado de alerta constante, recibiendo todo el día noticias alarmantes, pues te va preparando el organismo a una reacción mayor, ¿no? Y eso va a desencadenar muchísimos aspectos, adicciones, eh, crisis de ansiedad, conflictos interfamiliares, en fin. Repito, esto no podremos generalizar, va a obedecer a la naturaleza de cada uno. Y el pretender llegar a una realidad nueva, modificada en el corte organizacional, pues no podemos dejar a un lado que este trabajador también es padre de familia, también pudo haber perdido familiares derivados de estas situaciones y que las mismas características en las que se desenvolvió su cuarentena, pues van a marcar mucho el cómo va a ser este regreso. Específicamente en el tema de los servidores públicos, la responsabilidad es más alta. Me atrevo a decir que son de los sectores a los que hay que
poner especial atención porque son los que tienen contacto con la ciudadanía. Como sabemos, un servidor público, dentro de su perfil y dentro de sus valores, pues está el brindar un servicio, el tener este contacto con gente. Y si tenemos a gente que tiene una afectación en el estado del ánimo, en lo que ha padecido, y la organización a la que pertenece no ha sido cuidadosa en restablecer en la medida de lo posible las características y asegurar esta salud mental, pues inclusive de forma inconsciente, me atrevo a decir, podía estar teniendo un trato descuidado, un trato incómodo para los usuarios que están recibiendo ese servicio. Y aquí pues la fórmula se hace todavía más compleja porque no solamente va a depender de las características y de la salud mental del funcionario, sino también el espejo que va a tener. Entonces vamos a tener ciudadanía que va a estar incómoda, enojada, frustrada, triste, etcétera, etcétera, también. Y vamos a estar enfrentándonos posiblemente a una serie de conflictos, a una serie de exigencias, porque no solamente va a ser en cuanto al servicio que va a estar buscando o que está dedicado a esta persona, sino una serie de factores que ya sumaron un malestar mayor, ¿no? El que el usuario ya se quedó sin trabajo, el que a lo mejor perdió sus documentos y por eso está haciendo el trámite, en fin, o sea, los ejemplos pueden ser tantos como casos que se tengan, ¿no? Ok, y entonces, para enfrentar esa realidad, ¿qué deben hacer? O sea, tanto realidad, porque es una realidad diferente, una crisis tanto personal como estas que usted menciona, ¿no? Enfrentarse a los ciudadanos, que, bueno, una diferencia que marco, es que, por ejemplo, alguien del sector privado, como líder de una empresa, sale, digamos, hacia los empleados, hacia subordinados. En este caso, en los funcionarios públicos es al revés, ¿no? Más bien, pues él es el empleado, ¿no? El alcalde es seleccionado por votación popular y todo, pero en realidad él es el servidor público, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues es un líder, ¿no? De la demarcación que gobierne o administre. Entonces, pues siento yo que es por dos lados, ¿no? Enfrentar la crisis personal y aparte, pues todo lo que viene, ¿no? De las crisis de una comunidad, de varias comunidades, de un municipio, una alcaldía. Entonces, pues, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer ese funcionario, ese líder, ese ejecutivo de alto mando, digámoslo así? Claro, hay muchos puntos. Voy a tratar de explicarme. No los voy a decir en ningún orden de importancia. Uh-huh. Un elemento relevante es la responsabilidad que tiene este líder. Y en esa responsabilidad hay que tener mucho cuidado porque pareciera que en momentos de crisis la gente está a la expectativa de lo que nuestros líderes o estas personas que nos representan esas posiciones dicen o señalan. Puede ser que influya más que en otros momentos y esa influencia o repercusión va a ser positiva o negativa. Entonces, ante una situación de crisis, las personas, con lo que ya venimos platicando, pueden hacer declaraciones o comunicaciones influidas también por lo que está viviendo y eso pues va a desencadenar una serie de afectaciones. Un ejemplo ajeno a nuestra cultura, pero que ayuda mucho a dar claridad a lo que te quiero decir es lo que pasó con el presidente de Estados Unidos, ¿no? El indicar que una sustancia ingerida pues podía eliminar el virus y pues había intoxicaciones severas. Sí. Con esto lo que quiero llegar es que siempre va a ser relevante la parte de la comunicación, pero ahora es más crítica. El preparar, el documentarse previo a tener esta salida de información va a ser relevante. Lo va a poner en menor riesgo y su reacción y consecuencias va a ser mínima. Otro punto es el que también él reciba contención emocional. Hay algunos altos mandos o
alcaldes o como quieras llamarlo, que están en jornadas extenuantes, ¿no? Conferencias de prensa, revisión de documentos, de casos, análisis de acciones que tienen que implementar. Y esto pues no se ve, pero sí hay mucho trabajo que hacerse, con un alto riesgo de que algo no funcione adecuadamente y por ende expuestos a la crítica. Entonces, esta acumulación de estrés, de cansancio y de exposición también requiere que estos funcionarios, estos servidores públicos, tengan un trabajo personal. Aquí abro un tema que en nuestra cultura sigue siendo todo un tema como un paradigma, ¿no? El hecho de que yo acuda a un trabajo de salud mental, llámese terapia, llámese contención, etcétera, pues me hace ver como alguien débil, alguien loco. Entonces, no alejarnos de estos esquemas que hoy por hoy no nos ayudan en nada. Y el hecho de que yo reciba algún tratamiento para reducir mis niveles de estrés, de ansiedad, me hace al contrario de lo que pudieran pensar muchos, pues mucho beneficio para hacer frente a una situación. El acompañarme inclusive con un coach, por un coach certificado, que sea un coach de vida, un coach ejecutivo u organizacional, me va a reforzar para hacer frente a la situación de mejor manera. Al mismo tiempo, pues atender en estos programas de contención emocional por expertos, porque es una de las áreas que hay también varios charlatanes, ¿no? Lo sabemos, es una área que se tiene que regular más, pero con cierto acompañamiento de muy buen nivel nos permite atender otros temas que van a estar afectando el desempeño o la ejecución de estos líderes, familiares, personales, anímicos, en fin. Entonces, este sería otro tema o recomendación para ellos, el sumar programas que les ayuden. Equilibrar su vida. Sabemos que no es fácil. Ellos tienen una alta responsabilidad. En el tiempo que yo colaboré en el gobierno, pues fui testigo de las jornadas, de todas las responsabilidades, de toda la información que se maneja, pero la invitación siempre va a ser, en la medida de lo posible, equilibrar las diferentes áreas: ejercicio, alimentación, sueño, recreación, en fin. O sea, que no únicamente se enfoquen al desempeño de sus funciones, que se les agradece mucho, sino que también traten de que esta otra serie de actividades les permita tener un balance de vida que ante situaciones extremas, pues favorecen la ejecución. Creo también que el trabajo colaborativo es una pieza fundamental. Si bien son los líderes, no son solos, tienen un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo viene a consolidar los resultados que tengan, ya según sea el caso, ¿no? La alcaldía, etcétera, vienen a sumar, porque si solo un miembro de la institución se recarga toda la responsabilidad, esto no va a durar por mucho tiempo. Tiene que estar claramente definido cuáles son las funciones de cada integrante, y en la medida que cada uno haga su tarea, pues va a permitir que en su totalidad el líder y la institución que representa también dé un buen resultado. Ok, entonces, bueno, yo aquí lo que entiendo o con lo que me, me- me- me queda claro es que primero se debe de romper el paradigma. Creo yo que ese es el paso uno, ¿no? No tanto el hecho de acercarse o más bien de tener disponible terapias o programas de coaching, pues sí, de terapia como tal, ¿no? Porque los hay, están disponibles y para todos los niveles, ¿no? Para funcionarios de alto, medio y bajo nivel. Quizá el problema sea digamos, si un ciudadano a pie de pronto tiene ese estereotipo, esa mala idea de terapia, no, pues si no estoy loco, ¿no? Terapia, no, pues eso es en una de esas, en este país te puede decir, eso es para niñas, ¿no? Cosas así, siento yo que se puede encontrar uno en la calle. Entonces, en el caso de los funcionarios quizá no es la excepción.
o quizá ellos todavía lo vean más así como de, no, ¿cómo voy a ir a terapia? Si yo soy soy nada más y nada menos que el alcalde, ¿no? Yo creo que sería un poco combatir primero eso, ¿no? Los estereotipos o ese paradigma, ¿no? Darle la dimensión o la realidad que es el, 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 el atender nada más y nada menos que la salud mental, ¿no? Claro, mira, yo creo que para muestra está las buenas prácticas a nivel mundial, ¿no? Cuáles son las que ya la evidencia científica nos ha arrojado y cuáles son también las que han permanecido en diferentes países y creo que ahí es una forma muy práctica de llegar a la respuesta. Sí, las creencias irracionales van a seguir presentes, a veces hasta por regiones del país están más predominantes el machismo, muchas otras prácticas de nuestra cultura mexicana. Si bien la cultura mexicana es muy rica en muchas cosas, pues también nos ha traído una serie de retrasos significativos, inclusive en el desempeño de nuestras funciones. Ahora bien, no estoy diciendo propiamente que se sometan a un trabajo terapéutico como lo requieren algunas personas con trastornos graves. No estoy diciendo que vayan a requerir una atención farmacológica, como lo determinan los psiquiatras. Lo que estoy tratando de mencionar, y uso estos tecnicismos porque son los que se están empleando hoy por hoy en las funciones que te digo. Hago referencia a un acompañamiento de contención emocional dirigido a tratar y a disminuir en la medida de lo posible las afectaciones que tiene el individuo en épocas de crisis, como la que estamos enfrentando. Te voy a poner un ejemplo. El índice de casos de estrés postraumático es muy alto ante estas situaciones, ¿no? Y pues vamos a remontarnos a otros ejemplos. Está el último sismo, en donde varias dependencias del gobierno, por las características propias de esas instalaciones, sufrieron afectaciones. Y varios servidores públicos tuvieron que pasar una experiencia traumática porque el edificio se cuarteó, etcétera. Entonces, ese estrés postraumático no necesariamente lo padecen los locos. Claro. Y pongo ahí el término entre comillas, ¿no? Que es como se le conoce en el argot mexicano. Entonces, si yo ya tengo una afectación y por ende tengo síntomas que me hacen pensar en un estrés postraumático, pues hay de dos. O me lo quedo y voy como ciego en este camino hasta que algo hace que se disminuya, o bien se afectan otras áreas de mi vida, el sueño, la relación con los otros, inclusive yo la paso mal al tener estrés postraumático, o bien la trato. Y entonces con una terapia corta, o sea, intervención corta, breve se le conoce, me dan herramientas que yo puedo aplicar, que puedo utilizar y se acabó, ¿no? Se acabó la afectación e inclusive me da mayores probabilidades de que la siguiente vez que esté ante una situación que pudiera afectarme en este mismo sentido, pues ya no lo desarrolle. Este mismo proceso de contención, además de mitigar el efecto depresión, ansiedad, estrés y todos los que puedan surgir, porque cada individuo reacciona diferente. Hay algunos incluso que reaccionan elevando su índice de violencia. Y en temas de violencia, pues ya hay toda una tesis en nuestro país, ¿no? Aparte de todo eso, pues también puedes trabajar habilidades de resiliencia, de inteligencia emocional, de comunicarte asertivamente, de tratar a las personas. En fin, o sea, son muchas otras cuestiones que estos especialistas proveemos cuando hacemos esta intervención. Ok, y ahora, pues así digamos como muy, pues no un análisis profundo, pero con base a cómo se mueve el país y se mueven los gobernadores, aquí a todos los niveles, ¿no? Federal, estatal y municipal. ¿Se podría decir que en México tenemos gobernadores resilientes? O es algo que sea un reto o de plano no, digo,
puede haber alguna situación, no, pues yo creo que no, porque la mayoría de esto sí por esto. Creo que aquí la respuesta no es única. Sí hay gobernadores resilientes y lo han demostrado y han sacado la casta y por algo llegaron ahí. Hay algunos que están en el proceso de desarrollo y hay otros que nunca la alcanzarán. Creo que en el tema del desarrollo de los servidores públicos hay mucho trabajo que se ha venido haciendo. El mismo programa de servicio profesional de carrera o como le cambien, porque le han cambiado el nombre, y otras propuestas interesantes en materia de las competencias que requiere alguien en estos niveles son muy, muy interesantes. Hemos participado inclusive en su momento en algunas de ellas, pero pues estamos en un país que la media poblacional indica carencias en competencias socioemocionales. Muchos que llegan a estas posiciones siguen siendo por relaciones, por hacer política más allá de características personales, muchos, no todos, y todas estas creencias o paradigmas que sobresalen en nuestra cultura también es un tema que hay que seguir batallando. Sin embargo, pues hemos encontrado también algunos funcionarios con muy buenas habilidades, con muy buen plan de trabajo, con un interés real por servir a su municipio, a su alcaldía, a su sector. Entonces, pues hay que encontrar de estas buenas prácticas las que se pueden repetir y cuál fue estas consecuencias a nivel de la ciudadanía, porque recordemos que ellos están para brindar un servicio, ¿no? Que ellos justo en su filosofía debe ser primero el atender las necesidades de la gente que representa y pues a dejar afuera algunas otras características de corrupción, de mal manejo, de esto que países como el de nosotros seguimos padeciendo. Claro, buenas prácticas se refiere en general, ¿no? Buenas prácticas de gobierno o específicamente en alguna acción. Pues de manera general, ¿no? Los Ok. países que siguen estando en el top de los resultados, pues hacen ciertas acciones. Estas acciones se traducen a buenas prácticas hacia programas, hacia políticas públicas. O sea, eso, en este caso en particular, eso sería, ¿no? Ya. Sí, es que, bueno, de hecho, pues es eso, ¿no? En general, buenas prácticas es un término que abarca todo eso, ¿no? Buenas prácticas de gestión del agua, buenas prácticas de diferentes áreas, ¿no? Nada más ahorita Ujú. quería puntualizar si era eso o una buena práctica en específico, pero bueno, ya quedó claro. Pues con esto creo que cubre el objetivo que tenía para esta parte del reportaje. Eh, entonces solamente me quedaría añadir si usted tiene algo que añadir a todo lo que ya aportó, algún dato, alguna información extra. Yo creo que tocamos varios temas. Obviamente cada uno pues tiene un capítulo, ¿no? Que pudiera extenderse. Y pues hacer la invitación a que estos líderes se conviertan realmente en lo que se espera de un líder. Y muchas personas están detrás de ellos ávidas de tener algún beneficio. Entonces, si fueron seleccionados para representar esa comunidad, a ese grupo de personas, la invitación es a que efectivamente en momentos como hoy el país lo necesita. Ok, claro que sí, pues le agradezco mucho, doctora, y pues vamos a ir en comunicación para cualquier cosa y si gusta, una vez que esté publicado el reportaje, con gusto.